Mi yerno destruyó mi jardín con sus propias manos y pisoteó 30 años de mi vida en una sola noche. No fue un accidente, ni un impulso de rabia momentánea. Fue una decisión, fría, deliberada, una forma de marcar su poder. Desde la ventana vi cómo arrancaba los rosales con la pala de mango azul que solía usar George, la misma con la que plantábamos girasoles los veranos, la misma que Rachel usó con 6 años para enterrar su primer dibujo de familia. Daniel cavaba sin prisa, con firmeza, con desprecio. Yo no bajé, no grité, me quedé ahí con una manta sobre los hombros y el corazón deshilachado. Horas antes habíamos cenado juntos. Rachel trajo su pastel de manzana, como antes. Daniel llegó con una botella de vino y esa sonrisa educada que siempre me pareció hueca. Yo puse la mesa como siempre, con las servilletas de lino que bordó mi madre en 1961 y la vajilla que solo sacábamos en Navidad. Pensé que sería una tregua, una noche sin tensión, sin papeles ni silencios incómodos. Quería, aunque fuera por una cena, sentir que todavía éramos familia. Pero no habíamos terminado el segundo plato cuando Daniel se levantó. Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó caer sobre el mantel como si fuera la cuenta de un restaurante. Es un traspaso, dijo sin mirarme. Rachel se quedará con todo esto. Usted ya no necesita preocuparse. Todo esto, así lo dijo, como si fueran solo paredes, tierra, árboles viejos, como si los años, los recuerdos, las fotos enmarcadas, los domingos en familia, no valieran más que un trámite legal. Yo no respondí. Me limité a recoger los platos. Llevé la fuente a la cocina, y allí, en la soledad de los azulejos blancos, entendí que algo ya se había roto. No firmé, no pregunté. Solo me fui a la cama con el estómago lleno y el alma vacía. A las 3 de la mañana lo escuché. Primero la verja, luego el crujido de la madera, y después ese sonido seco y cruel que solo conoce quien ha trabajado la tierra con sus propias manos, las raíces desgarradas. Corrí hasta la ventana, y lo vi. Daniel, bajo la luna, con la pala en alto, la tierra volando, las flores cayendo, mis lavandas, mis claveles, mi hinojo, que siempre brotaba en abril. Arrancó las dalias que George me plantó para el aniversario 30. Pisó las caléndulas donde Rachel enterró su diente de leche. Desenterró, sin saberlo, la caja de madera donde yo guardaba las cartas que George me escribió desde el frente. No me vio, pero yo lo vi todo, y eso fue suficiente. Por la mañana recogí una ramita rota, la acerqué a la nariz. Todavía olía, aunque fuera leve, todavía olía. Pensé en George, en sus manos grandes, en sus silencios sabios. Él decía que un jardín era la única herencia que no se dividía entre hijos, o se cuidaba o se perdía. Yo creí que Rachel lo había entendido, pero me equivoqué. ¿Qué hace una madre cuando se da cuenta de que su propia hija ha cambiado de raíces? Si esta historia también le toca el corazón, le invito a acompañarme. Suscríbase al canal para no perderse el próximo capítulo, porque aún hay mucho que necesita ser contado y escuchado. No dije nada, ni siquiera cuando encontré el duplicado de la llave en el cajón de su bolso. El dolor no siempre necesita explicaciones. A veces basta con un rosal mutilado. Esa noche no se rompió la tierra, se rompió el lazo, y yo ya no fui la misma. No fue una traición, fue un aviso, y esta vez yo sí lo escuché. Rachel fue mi primer milagro. Nació un jueves de lluvia, con las manos cerradas como si trajera algo dentro, y desde el primer día fue mi alegría más pura. Cuando era niña, corría por el pasillo con los calcetines al revés. Llevaba trenzas mal hechas y siempre tenía las rodillas raspadas, pero cada vez que se caía, corría a mí. Me abrazaba fuerte, tan fuerte, como si solo mis brazos pudieran calmarle el mundo. «Mamá, usted es mi mejor amiga», me dijo una vez, llorando después de una pesadilla. Esa frase se me quedó clavada en el pecho como un tatuaje invisible. Yo creí que ella, más que nadie, entendería el valor de lo que construimos, de lo que se hereda sin firmar, la memoria, el cariño, la tierra que no se compra, sino que se cuida. Con el tiempo, Rachel cambió. La vida la hizo más práctica, más rápida, siempre con prisa, siempre con objetivos. Yo trataba de entender, de no juzgar, pero había gestos pequeños que me dolían. Ya no se sentaba a tomar té conmigo.
Ya no preguntaba por las caléndulas que ella misma ayudó a plantar con 7 años. Ya no me decía mamá, sino la abuela. Como si el título viniera con distancia. Aún así, seguí creyendo en ella. Pensé que en el fondo su corazón seguía latiendo con la misma ternura de antes, que su silencio era solo cansancio. Me equivoqué. Daniel llegó a nuestras vidas con corbatas elegantes y palabras suaves. Sabía decir lo justo, sabía cuándo sonreír y, sobre todo, sabía cómo ganarse la confianza. Al principio me pareció un buen hombre, educado, atento, llevaba las bolsas del supermercado sin que se lo pidiera, me ayudaba con la tecnología, incluso arregló la lámpara del comedor sin que nadie lo notara. Y yo, como tantas madres, confundí la cortesía con cariño. Pensé, si cuida de Rachel, también cuidará de mí. Empezó a ofrecer su ayuda con los papeles de la casa. «Quiere que le eche un vistazo a las escrituras, señora», me dijo una tarde. «Solo por si acaso, para tener todo en orden». Yo, por educación, le dije que sí. Y porque me parecía lógico. Nunca había tenido nada que esconder. Rachel, mientras tanto, asentía. Con esa sonrisa apretada que aprendí a temer con los años. Él preguntaba mucho, demasiado, sobre el terreno, sobre los límites, sobre la cuenta bancaria conjunta que George y yo habíamos cerrado hacía una década. Yo respondía sin malicia, porque una madre no imagina el golpe mientras le acarician la espalda. Hasta que un día Daniel apareció con un sobre. «No es nada grave», dijo, «solo una autorización por si alguna vez hay una emergencia legal». Rachel no dijo nada, solo me miró, como si esperara que yo hiciera lo que siempre hacía, confiar. No firmé, pero tampoco pregunté, y ese fue mi error, pensar que no firmar era suficiente, que el silencio bastaba para detener el avance. Poco a poco, dejé de ser la madre. Me convertí en la señora de la casa, y luego, en la señora que molesta con sus plantas, sus costumbres, su lentitud. Pero nadie me lo dijo con palabras, me lo dijeron con sus ausencias, con sus susurros detrás de la puerta, con las miradas que ya no buscaban las mías. Hoy entiendo que la confianza no firmada es solo un papel en blanco y que incluso el amor necesita límites para no volverse costumbre. Una madre puede darlo todo, pero si no se protege, lo pierde sin darse cuenta. Todo empezó con una frase que, en otro tiempo, habría sonado dulce. «Mamá, ¿no cree que sería mejor si se viene a vivir con nosotros?» Rachel lo dijo mientras me alcanzaba la taza de té, con ese tono suave que una madre reconoce como estrategia, el mismo que usaba cuando era niña y me pedía permiso para quedarse a dormir en casa de una amiga, sabiendo que ya había empacado la mochila. Así se olvida un poco del jardín, de los gastos, y descansa. Ya no está para andar con la regadera al hombro, añadió, fingiendo una sonrisa de ternura. Me quedé en silencio. Después asentí, solo por no crear tensión. Pero esa noche, cuando me fui a la cama, el silencio no me dejaba en paz. Me pregunté en qué momento mi jardín, que antes era el corazón de la casa, se convirtió en una carga. Y en qué momento pasé de ser madre a convertirme en una molestia. Unos días después, Daniel vino con su sonrisa afilada y una carpeta beige. Se sentó frente a mí como si viniera a explicarme una receta de cocina. «No es nada, señora», dijo. «Solo un documento de autorización, un trámite temporal, por si alguna vez pasa algo. Ya sabe, salud, decisiones legales, nada cambia. Yo no firmé». Tampoco lo enfrenté con enojo, pero con solo mirar el papel sentí algo frío en el pecho. Sabía que, una vez pusiera mi firma allí, todo lo que George y yo habíamos construido juntos se diluiría. Nuestra casa, nuestro jardín, incluso nuestros silencios compartidos, todo se convertiría en propiedad de quienes ya ni siquiera me llamaban por mi nombre, sino la abuela. Y Number Me vejez no sería el motivo para que me empujaran hacia el fondo de una casa que una vez fue mía. Poco a poco, el aire se volvió más denso. Las visitas de Andrew se espaciaran. Melissa me saludaba sin detenerse. Rachel venía apurada, siempre con la excusa de algo urgente que atender. Y entonces quedó Lisa, mi nieta, la única que aún cruzaba el jardín cada tarde con sus zapatos manchados de barro, con dibujos en las manos, con preguntas sin prisa. «Abuela, ¿ya tomó sus pastillas hoy? Vamos solo con las lavandas».
Las caléndulas están bien. Y mientras regábamos, ella me hablaba de sus cosas, de su maestra nueva, de una niña que le hacía trampa en los juegos, de los zapatos que le quedaban chicos pero no quería cambiar, y yo, por media hora, dejaba de ser la mujer que todos evitaban. Volvía a ser eso que nunca quise perder, abuela y mujer viva. Un día subí al altillo buscando una caja de fotos antiguas, y entre cuadernos y marcos viejos encontré la carpeta. Estaba polvorienta, olía a encierro, pero dentro estaba nuestro sueño. Un proyecto que George y yo habíamos escrito a mano una tarde de otoño mientras llovía. Un jardín comunitario, un espacio sin rejas, solo árboles, bancos de madera y flores, para mujeres mayores, madres solas, viudas o simplemente cansadas. Cuando ya no estemos, me dijo George, este jardín tiene que seguir hablando, pero no solo de nosotros, sino por nosotras. Lo había olvidado, o lo había enterrado sin querer, como se entierran las cartas que duelen demasiado. Pero ahora, con las miradas esquivas de mis hijos, con la sombra de Daniel pisando mis raíces, ese proyecto volvió a florecer. Pensé en el notario, en dejar todo por escrito, en no esperar más, no por revancha, sino por coherencia, porque hay sueños que no se heredan, pero sí se pueden sembrar. Y este jardín ya no era solo mío, era de cada mujer que alguna vez fue callada, de cada madre que dio todo y recibió silencio. No me quitan la tierra, me recuerdan que aún puedo decidir qué florece en ella. ¿Para qué quiere usted ese terreno? ¿Para morirse ahí? Me dijo Daniel, con una sonrisa que dolía más que cualquier grito. Fue en mi cocina. Yo había preparado café, como siempre, con leche caliente y una pizca de canela, porque sé que a Rachel le gusta así. Pero ese día no vinieron por el café, vinieron por la firma. Daniel se sentó sin pedir permiso, puso sus papeles sobre el mantel de flores y me miró como si hablara con una pared vieja que estorbaba la vista. Vamos a hacer algo útil, señora. Un restaurante, un local bonito. El jardín de Margaret. Le ponemos su nombre si quiere. Yo no respondí. Solo observé cómo Rachel fingía revisar su móvil y cómo Melissa, desde la puerta, se limaba las uñas como si el mundo no fuera con ella. Entonces Daniel me miró de nuevo y soltó la frase. Usted ya está vieja. ¿Para qué quiere tierra? Déjela a los que sabemos qué hacer con ella. No me dolió que me llamara vieja. Lo que me dolió fue entender, por fin y sin vuelta atrás, que para ellos yo no era una madre ni una persona, solo un obstáculo, un nombre en un papel. No voy a firmar, dije, tranquila, como quien ha regado lo suficiente sus raíces para no moverse con el primer viento. Otra vez con sus cosas, murmuró Melissa. Qué terca, debería estar agradecida. Andrew estaba ahí, sentado, mirando su café frío, sin decir nada. Yo lo crié, le cosí sus trajes de la comunión, le enseñé a leer, le enseñé a guardar silencio solo cuando el silencio era respeto. Y ahora él lo usaba como protección, no contra mí, sino contra la deuda que tenía con Daniel. Porque sí, lo supe, lo vi en sus ojos, en su vergüenza, estaba atrapado y me estaba dejando sola para salvarse. La cena fue al día siguiente. Rachel trajo vino, Melissa preparó una ensalada con flores comestibles, Daniel cocinó carne al horno. Intentaron hacer parecer que era una celebración, pero yo ya lo sabía. Lo noté en cómo Daniel colocó los cubiertos, en cómo Rachel evitaba mi mirada y en cómo Melissa sonreía demasiado. Al final del postre, Daniel puso un sobre la mesa. Última vez, señora. Por favor. Yo tomé el sobre. Lo abrí. Leí cada línea. Era un traspaso definitivo, no un permiso temporal, no una precaución por salud. Era el final. ¿Y? Dijo Melissa, cruzando los brazos. Y respondí, levantando la cabeza, que todavía estoy lúcida. Silencio. Rachel bajó los ojos. Andrew no estaba. Daniel apretó los dientes. Melissa se levantó de golpe y fue a la cocina, murmurando algo que preferí no escuchar. Yo recogí los platos, sin prisa, porque incluso en medio del desprecio, una madre aún sabe cuidar su casa. Esa noche el jardín olía raro. Yo salí al porche con una manta. El aire estaba denso, la luna más baja de lo habitual, y entonces lo vi. Una llamarada, justo donde estaban mis lavandas, las que planté con George en nuestro aniversario 30, las que regaba cada semana como quien riega un recuerdo. Corrí.
Las llamas bailaban con rabia. Y el humo tenía forma de despedida. Grabé todo con el móvil, no porque pensara en denunciar, sino porque sabía que, si no lo hacía, al día siguiente me dirían que fue un accidente, que alguien dejó una colilla, que el viento. No ver ese fuego tenía nombre. Lo que más me dolió no fue el fuego, ni el olor, ni siquiera la tierra negra al día siguiente. Lo que más me dolió fue el silencio. Rachel no llamó. Melissa subió una foto a Instagram brindando. Andrew mandó un mensaje con 2 palabras. «Está bien». Lisa fue la única que llegó, corriendo, con su mochilita rosa, con los ojos asustados. «¿Quién hizo esto, abuela?». No respondí, solo la abracé. Y por dentro, sentí que algo se estaba rompiendo, pero no en mí, en ellos. Al día siguiente fui al notario. Entregué la carpeta del proyecto comunitario. Le dije: «Esta tierra no será para destruir, será para sembrar y para sanar». Él asintió, no me preguntó nada. Quizás porque vio en mis manos lo que no decía mi boca, que ya no tenía miedo, ni rabia, solo decisión. Esa tarde volví al jardín. La parte quemada aún olía a ceniza, pero debajo ya asomaban pequeños brotes verdes. La tierra, como el corazón, sabe cómo resistir, incluso después de la traición. No me vencieron, solo me ayudaron a recordar que mi vida aún me pertenece. Fui yo quien llamó a la policía, no Rachel, no Andrew, no los vecinos, yo, la mujer que durante años dijo no pasa nada, la que disculpó el mal humor, la que dejó pasar los desplantes por mantener la paz en la familia. Esa noche, después de ver mi jardín en llamas, dejé de ser la madre silenciosa. Fui a la comisaría con mi teléfono en el bolso y un nudo en la garganta. Les mostré el video, la hora, el lugar. Todo estaba ahí, las llamas, las pisadas, la voz de fondo. No mencioné nombres, solo dije: «Esto ocurrió en mi casa, en mi jardín, y quiero denunciarlo». El agente me miró con sorpresa. Quizá pensó que yo venía a preguntar por un nieto extraviado. Pero número. Venía a defender lo que quedaba de mi vida. 2 días después, Rachel vino a casa. Temblaba. «Mamá, por favor, retira la denuncia. No puedo. Daniel solo quería asustarte. No pensó que llegaría a tanto». Yo tampoco pensé que mi hija callaría mientras destruían la única herencia emocional que aún tenía. Y sin embargo, aquí estamos. Lloró. Pero esta vez yo no la abracé, porque no se abraza a quien aún no sabe cuánto daño ha hecho. Contraté a un abogado, uno bueno, no el del amigo de Daniel, no el que podía arreglarlo todo por debajo. Se llamaba Whitaker, un hombre de pocas palabras, pero ojos firmes. «¿Tiene pruebas?», me preguntó. «Tengo video, testigos y una carpeta con todo lo que George y yo hemos construido desde 1979. Me miró largo y dijo: «Señora Margaret, usted es la primera cliente que me entrega su vida, ordenada, sin rencor. No quiere venganza, quiere justicia». Asentí, porque era verdad. Yo no buscaba venganza, buscaba paz con cerradura legal. Whitaker me ayudó a redactar un documento, una cesión de uso temporal, a favor del proyecto comunitario. No vendí la tierra, no la regalé, la puse a salvo, para que nadie más pudiera tocarla sin romper la ley. Fue el primer papel que firmé con alivio. Cuando Rachel lo supo, vino a casa con los ojos desorbitados. Melissa no vino. Daniel ya no aparecía. Rachel gritó: «Estás destruyendo la familia». «No, hija», respondí sin levantar la voz. «Estoy construyendo el límite que ustedes cruzaron hace tiempo». «¿Y Andrew? ¿Y Lisa? ¿Qué les dirás?». La verdad, Rachel se quedó muda, y entonces comprendí algo que me dolió. Ella no estaba pidiendo amor, estaba pidiendo control. Andrew no dijo nada. Me envió un correo, 3 líneas. «Lo siento, mamá, me equivoqué, no sé qué más decirte». Tarde, pero no falso. Y eso, al menos, dolió menos que su silencio. Esa misma tarde, mientras recogía las hojas secas del porche, escuché pasos suaves. Era Lisa. Llevaba una flor en la mano, una lavanda, las nuestras. «Abuela, ¿puedo decirle algo?». «Claro, amor». «Yo no quiero vivir con ellos, quiero vivir contigo». La miré. «¿Por qué?». Se encogió de hombros. «Porque tú sí escuchas, porque tú me miras, porque tú eres buena,
porque tú no finges. Me abrazó, fuerte, con la sinceridad que solo los niños y los que han sufrido demasiado pueden tener. Y entonces lloré, por fin. Pero no de dolor, de alivio, porque alguien, al fin alguien, me veía como soy, no como estorbo, no como carga, sino como refugio. Esa noche encendí una vela, no por tradición, sino por George. Puse su foto en la mesa, la miré, y dije en voz baja, «Te habría gustado, Lisa». El viento movió la cortina, y aunque sé que no fue él, sentí que me respondía. La mañana siguiente, Whittaker me llamó. La denuncia avanzaba. Daniel sería citado. El juez aceptó la grabación. Y mientras hablábamos, miré por la ventana. Lisa estaba regando las nuevas lavandas. Con una regadera amarilla, cantando bajito, pensé en Rachel, en Andrew, en todo lo que se rompió. Y luego pensé en mí, y en lo que, a pesar de todo, seguía en pie. Tardé una vida en entenderlo. No es egoísmo proteger lo que uno ha construido. Es amor, amor propio. Nunca pensé que hablar en voz alta pudiera sentirse así. Al principio solo eran 6 sillas, una mesa redonda en el centro, un cartel modesto, taller de autonomía y memoria. La Casa de Cultura del barrio me prestó el espacio los jueves por la tarde. La primera vez pensé que no vendría nadie, pero vinieron 5 mujeres. Una llevaba un pañuelo bordado, otra un cuaderno. Todas cargaban con algo, algunas con tristeza, otras con rabia, y todas, sin excepción, con silencio. Me senté, tomé aire, y dije, «Buenas tardes, me llamo Margaret, tengo 75 años, y estoy aquí porque durante demasiado tiempo creí que el amor se demostraba cediendo». Hubo un murmullo. Una mujer de cabello blanco levantó la mano. «¿Qué pasa si ya firmamos?» «Entonces aprendemos a no firmar más con miedo», le respondí. «Porque cada vez que firmamos sin entender, sin preguntar, sin estar seguras, es como si entregáramos nuestra vida por pedacitos. Hablamos durante 2 horas. No fue terapia, no fue una conferencia, fue algo más raro y más real. Una conversación entre mujeres que ya no querían callarse. Desde ese día lo hicimos cada semana, y cada vez éramos más. Hablamos de testamentos, de cuentas conjuntas, de cómo decir no sin sentir culpa, de cómo mirar a los hijos a los ojos y pedirles respeto, no compasión. Yo no era experta, pero era testigo. Mientras tanto, el caso de Daniel avanzaba. No lo arrestaron, no salió en los periódicos, no hubo escándalo, pero sí hubo consecuencias. La fiscalía abrió investigación por fraude patrimonial. Whittaker presentó los antecedentes, y poco a poco la imagen de yerno ejemplar comenzó a resquebrajarse. Una tarde el teléfono sonó. Número oculto. Lo supe antes de contestar. «Señora Margaret, soy yo. Daniel». No dijo más por unos segundos. Solo respiraba, como quien intenta parecer entero cuando ya se ha roto por dentro. «No llamo para discutir», dijo. «Solo necesito hablar, por favor». Su voz estaba rasgada, no por rabia, sino por caída. Melissa se fue. Se llevó todo, hasta el coche. Me quitaron el contrato del restaurante. Y la fiscalía ya no acepta arreglos. Silencio. Esperó que yo dijera algo, que lo consolara, que, como siempre, la madre de alguien tapara lo que el hijo de nadie destrozó. No soy ese monstruo, Margaret. No era mi intención. Todo se me fue de las manos. Otro silencio. Yo escuchaba, porque a veces escuchar también es una forma de justicia. ¿Podemos vernos? ¿Hablar? Solo una charla, usted y yo, sin abogados. Entonces miré por la ventana. Lisa estaba pintando bajo el almendro, el jardín estaba en flor, la lavanda viva. Me llevé el teléfono al oído, no para responder, sino para cerrar el ciclo. «No», susurré, y colgué. No con rabia, ni con rencor, sino con la certeza de quien ya no le debe palabras a quien solo supo destruir en nombre del amor. Yo no busqué venganza, solo quería claridad. Pero la claridad, a veces, alumbra ruinas. Después de firmar la última página de mi voluntad, no volví a mirar atrás. Tampoco necesité hacerlo. La vida, cuando limpia, se encarga de mostrarte lo que no hace falta conservar. Daniel cayó primero, no por lo que hizo, sino por lo que pensó que podía seguir haciendo sin consecuencias. Perdió su contrato con el ayuntamiento.
luego el silencio de algunos correos electrónicos, luego las miradas esquivas en los pasillos y al final, la carta oficial con sello rojo. Investigación por conflicto de intereses. Lo vi una vez desde la ventana. Esperaba a Rachel en la acera de enfrente. No tenía su coche de siempre, solo una mochila y una cara de hombre que ya no sabía a quién culpar. Rachel no bajó. La escuché llorar en el baño esa noche, pero no entré, porque hay lágrimas que no buscan consuelo, solo se sueltan para ver si aún queda alma. Rachel duró semanas sin salir. No preguntó por Lisa, no preguntó por mí. Solo una vez escuché su voz por teléfono. No puedo más, papá. Se quedó en silencio. Quizás olvidó que mi esposo ya no contestaba llamadas. Un día la vi salir con una bolsa de ropa, no para mudarse, sino para vender. Vi cómo se deshacía de sus tacones, de sus blusas de seda y hasta del anillo de compromiso que Daniel le dio frente a toda la familia. Ese mismo anillo que yo pagué, sin saberlo. Andrew fue distinto, más silencioso, más largo su derrumbe. Cuando se enteró de la investigación contra su empresa por fraude fiscal, no gritó, no negó. Solo preguntó: ¿también estás detrás de esto, mamá? No respondí. El fiscal tampoco. Los números sí. Melissa lo dejó una mañana de jueves. No gritó, no hizo maletas. Solo se llevó a Lisa al colegio y nunca volvió. Andrew llegó a buscarme una semana después. No por dinero, sino por algo que le había faltado toda su vida: dignidad. ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo todo, mamá? Le serví té, sin azúcar, sin palabras dulces. No todo se recupera, hijo, pero aún puedes empezar a vivir sin hacer daño. Lo vi tomar el té con manos temblorosas, y por primera vez me pareció un hombre, no por su barba ni por su traje arrugado, sino porque había perdido el poder. Y aún seguía allí sentado. Melissa envió una carta, firmada, fría, donde me pedía perdón, no por amor, sino porque la policía había encontrado registros de transferencias con nombres falsos. No la respondí, no la odiaba. Pero hay gente que no necesita enemigos cuando ya ha vivido con una máscara demasiado tiempo. La caída no fue rápida, ni aparatosa, fue lenta, como una grieta que al principio no se nota, pero un día, sin aviso, parte la casa en dos. Y lo más irónico de todo es que yo no moví un dedo. Solo dejé de sostener lo que no era mío cargar. Lisa me preguntó una noche: ¿tú estás feliz, abuela? Pensé en todas esas ruinas, en esas vidas construidas sobre el orgullo, la avaricia y el silencio, y le respondí: no sé si feliz, pero tranquila, y a veces, mi amor, eso es más que suficiente. Un día, sentada en el porche, volví a abrir la carpeta del testamento. Lo había escrito con George muchos años atrás, pero ahora había que rehacerlo. Esta vez no puse nombres por compromiso, ni por la sangre. Puse lo que yo creía justo: la casa. La dejé en usufructo para la organización de mujeres mayores víctimas de abuso financiero. Tendrán un lugar donde dormir, cocinar y volver a empezar. El terreno se inscribió como espacio comunitario protegido, con fines sociales. El jardín, sí, el jardín, se queda para Lisa, y con él la biblioteca de George, sus libros con anotaciones, sus mapas, sus cartas, porque ella fue la única que se quedó cuando todo ardía, la única que me dijo: yo te elijo. Y eso no se olvida nunca. Cuando firmé el Nuevo Testamento sentí algo en el pecho. No era tristeza, tampoco alivio, era algo más hondo: libertad con raíces. El jardín tardó casi un año en volver. La tierra, al principio, estaba dura. Ceniza en las orillas, raíces quemadas, pero bajo esa superficie la vida seguía latiendo. Plantamos lavandas nuevas, rosales y un pequeño almendro que me regaló Lisa. Cada día, al amanecer, salía con mi taza de café y le hablaba al jardín, no con palabras, con presencia, y él respondía, con flores, con brotes, con ese olor a tierra viva que me recuerda que aún estoy aquí. Un sábado, el equipo de televisión local vino a grabar una nota sobre el proyecto comunitario. Me pidieron una entrevista. Acepté. Me senté en el banco de madera bajo el almendro. Me pusieron un micrófono, y la periodista joven me dijo: señora Margaret, ¿qué aprendió de todo esto? Miré a la cámara. No lloré, no temblé, solo dije: hay cenas que no se olvidan, porque no son cenas, son espejos, revelan lo que nunca nos atrevimos a ver.
Hice una pausa. Hay papeles que no firmamos y que salvan toda una vida. Otra pausa. Y hay jardines que, aunque los quemen, vuelven a crecer. No iguales, sino más hermosos, más nuestros. La cámara se apagó, pero yo seguí sentada, mirando las flores, pensando en todo lo que perdí y en todo lo que ahora florece. La periodista se acercó, me dio la mano y dijo: «Gracias por no haberse callado». Sonreí, porque esa era la verdad. Tardé más de 70 años, pero al fin hablé con mi propia voz. Hay silencios que protegen y silencios que destruyen. Elegir cuál guardamos también es parte de nuestra libertad. Fue Lisa quien la trajo. Una tarde de primavera, cuando el aire olía a hinojo y los girasoles empezaban a asomarse por encima del muro, vi a mi nieta caminar hacia el jardín con una joven de cabello oscuro y mirada baja. «Abuela», dijo Lisa, con esa voz suya que nunca irrumpe. «¿Puede venir un momento?». Me limpié las manos con el delantal, dejé la regadera al pie del banco y caminé hacia ellas. «Ella es Clara», añadió. Le conté del jardín. Clara levantó la vista por un instante. Sus ojos eran grandes, tristes, como los de alguien que ha aprendido a no esperar demasiado. «Hola», susurró. «¿Está bien si solo me siento un rato?». Asentí. No pregunté nada. Le señalé el banco de piedra, el que da sombra a media tarde. Ella se sentó, se abrazó las rodillas y no habló más. Lisa me miró de reojo, como diciendo: «No la asustes, solo necesita estar». Durante días Clara vino en silencio, a veces con Lisa, a veces sola. Se sentaba, leía o simplemente observaba. Yo la saludaba con una taza de infusión. Ella sonreía apenas y me daba las gracias en voz bajita. No pregunté su historia, pero el cuerpo también habla. Y el suyo hablaba de abandono. Una mañana, mientras podaba las dalias, me dijo: «Mi padre vendió la tierra de mi madre cuando ella murió». «¿Y tu madre?». «Se fue. De tristeza. Murió sin decir una palabra». Me quedé quieta. No por sorpresa, sino por respeto. Porque hay dolores que no se responden, solo se escuchan. Esa tarde recordé algo que George me dijo una vez, cuando aún era joven y fuerte. «Los árboles también callan, pero no por debilidad, Margaret. Callan porque saben que el silencio sostiene». Desde entonces me rondaba una idea. Si tantas mujeres venían al jardín, si tantas historias se repetían en cuerpos distintos, quizás hacía falta algo más que flores. Una semana después, con ayuda de Lisa y 2 voluntarias del Centro Cultural, limpiamos el viejo cobertizo de herramientas. Era pequeño, de paredes gruesas y techito de tejas. Olía a madera dormida. Lo pintamos de azul claro, ese azul que calma sin adormecer, que recuerda el cielo cuando no hay nubes, que invita a respirar. Adentro pusimos una alfombra, una estantería con libros, cojines de lino y una lámpara suave, sin pantallas, sin relojes, solo tiempo, aroma a eucalipto y silencio. En la puerta colgamos un cartel hecho a mano. La habitación azul, un espacio para descansar por dentro. No hicimos inauguración, ni discursos, solo dejamos la puerta entreabierta. Y una mujer entró, luego otra, y otra. No preguntábamos nombres, no se hablaba de lo que no se quería decir, solo se estaba. A veces, una mujer abría un libro y leía en voz baja. Otras solo se sentaban a mirar el jardín desde la ventana redonda. La habitación se volvió refugio, no porque lo dijéramos, sino porque se sentía. Un domingo, una señora de cabello blanco y manos temblorosas se me acercó. «Gracias», me dijo. No hablaba con nadie desde hace 40 años. Hoy escuché mis propios pensamientos por primera vez. Me tocó la mano. Y lloró, con una dignidad que no pedía lástima, solo testigo. Yo también lloré, en silencio, porque, en el fondo, todas las que estábamos allí habíamos callado demasiado tiempo. Desde entonces, cada fin de semana, organizamos lo que llamamos las tardes de silencio. No se habla, no se juzga, no se aconseja, se camina, se riega, se escucha el viento. A veces, una mujer se queda media hora con los ojos cerrados bajo el almendro. Otra acaricia las hojas de las lavandas con la punta de los dedos. Otra simplemente respira. Y eso basta. Un sábado, Clara entró en la habitación azul con un cuaderno. Se sentó en la esquina junto a la lámpara y escribió durante 2 horas.
Cuando salió, me abrazó, por primera vez, fuerte. No sabía que se podía llorar sin hacer ruido, dijo. Le acaricié el cabello, y no dije nada, porque no hacía falta. Ese mismo día, Lisa me preguntó: «Abuela, ¿por qué lo llamaste la habitación azul?». Pensé un momento. Porque el azul es el color de la tristeza cuando empieza a sanar. Lisa asintió y se sentó a mi lado. Juntas miramos el jardín, las flores, las mujeres sentadas entre los bancos, el silencio lleno de vida. Esa noche, antes de dormir, anoté en mi libreta: el dolor compartido no se divide, se transforma, y en ese espacio azul empezamos a volver a ser nosotras mismas. Nunca pensé que un no firmo podría salvar tantas vidas. La primera vez que pronuncié esa frase en voz alta fue frente a mi hija, con un contrato sobre la mesa, una familia rota en pedazos y un jardín que ardía detrás. Hoy la vuelvo a decir, pero no en la cocina, ni con miedo, sino frente a una cámara, con voz pausada y con toda la intención de que alguien en algún lugar la escuche justo a tiempo. Todo empezó con una visita inesperada. Era martes. Estaba barriendo el porche cuando llegó una mujer de mediana edad con gafas redondas y una carpeta bajo el brazo. «Señora Margaret Whitmore», dijo con voz suave, «me llamo Anna Sanz, soy abogada y formo parte de la Fundación de Derecho Popular. Hemos seguido su historia y queríamos proponerle algo. La invité a pasar, preparé té y la escuché. Me habló de mujeres mayores que firmaban sin saber, de viudas que perdían su casa por no entender un papel, de madres que entregaban todo, sin dejarse nada para ellas. Y luego me miró a los ojos y dijo: «Usted no tiene que ser profesora, solo cuente su historia, en voz alta, en voz lenta, como lo haría con una amiga. Solo así la ley deja de asustar». Me quedé pensando, tantos años callada, tantos silencios por miedo a incomodar, y ahora me pedían hablar. Respiré hondo y dije: «Está bien, pero a mi ritmo». Ana sonrió. «Es el único que queremos». Grabamos el primer video en el jardín, con el almendro detrás. Lisa me ayudó con la ropa. Dijo que el azul claro me quedaba bien. Me senté frente a la cámara, tomé aire y dije: «Me llamo Margaret, tengo 76 años, y hoy quiero contarle algo que ojalá alguien me hubiera dicho a los 60. No firme si su corazón no está en paz». Pausa, silencio, mirada directa. Hay papeles que parecen inofensivos, pero una firma puede ser el inicio de una pérdida. Si no lo entiende, no lo firme. Si lo siente raro, no lo firme. Y si lo hacen sentir culpable por no firmar, entonces ya tiene la respuesta. El video duró 3 minutos exactos, sin música, sin efectos, solo yo, el viento y mis palabras. Lo subieron a redes, y yo volví a mi jardín. 5 días después, Ana me llamó con la voz temblorosa: «Margaret, lleva más de 2 millones de visualizaciones». ¿No entendí? ¿Millones? Sí, hay miles de comentarios y muchos mensajes. Uno, quiero leérselo. Escuché el papel moverse al otro lado del teléfono, y la voz de Ana leyó: «Me llamo Esteban, tengo 81 años y vivo en Valencia». Estaba por firmar el traspaso de mi casa a uno de mis hijos, pero algo me hizo dudar. Vi el video de la señora Margaret, y por primera vez entendí que podía decir no sin ser egoísta. Gracias. Hoy esa casa sigue siendo de mi esposa y mía, y por primera vez en años, dormimos tranquilos. Me quedé en silencio, no por vanidad, sino por asombro, porque durante años pensé que mi voz ya no servía, y ahora estaba protegiendo hogares sin levantarla. Grabamos más videos, 1 por semana. 3 cosas que debe leer antes de firmar una herencia. ¿Puede un hijo quitarle su casa? Spoiler, no. ¿Cómo reconocer una manipulación disfrazada de cariño? ¿Qué es el usufructo y por qué puede salvar su vejez? Siempre breves, siempre sin tono de lección, solo conversación. Como si hablara con la Margaret de hace 20 años, antes del incendio, antes del silencio. Lisa me ayudaba con los guiones. Ella sugería ejemplos. A veces me corregía: «Abuela, eso dilo más despacio». O mejor, dilo como si se lo contaras a la señora del banco, la que no escucha bien. Y así lo hacía. Con cada video crecían los mensajes. Algunas mujeres me escribían desde pueblos que no salían ni en el mapa.
Gracias. Hoy dije no por primera vez. Mi hija se molestó, pero no me arrepiento. Ya no firmo sin mi abogado y sin mi intuición. Y entonces lo supe. La voz que un día me negaron, hoy servía para cuidar otras. Una mañana, mientras colgaba ropa en el tendedero, recordé la primera vez que me hicieron firmar por formalidad. Fue cuando George y yo compramos el terreno. El contrato solo tenía su nombre. El notario no me pidió opinión. Y yo no la ofrecí, porque pensaba que así eran las cosas. Tardé 40 años en entender que la costumbre no siempre es justicia. Y ahora, con cada palabra que decía frente a la cámara, le hablaba también a esa mujer que yo fui, la que no preguntaba, la que confiaba demasiado, la que creía que querer era ceder. Un día, una señora vino desde Burgos, con su nieta. Solo quería verla y darle esto. Me entregó un sobre. Dentro había una fotocopia de una escritura rota por la mitad. Mi hijo quería que firmara la venta de mi casa, pero su video me hizo esperar. Ahora entendí que no estoy loca, ni vieja, ni difícil. Solo soy dueña de lo que me costó la vida construir. Nos abrazamos y sentí que algo sanaba, en ella, en mí. Hoy, mientras escribo estas líneas, el almendro ya da sombra a toda la esquina del jardín. Las lavandas han vuelto a florecer. La habitación azul recibe visitantes cada día. Y Lisa está preparando un video especial para personas jóvenes. Se va a llamar No le pidas a tu abuela que firme por amor. Ella ya amó bastante. Yo lo veré en silencio, con la certeza de que cada palabra que ahora comparto es una semilla para otras. Y sobre todo, con la convicción más profunda de todas, la última firma de mi vida. No fue en un traspaso, fue en un compromiso, no volver a callarme donde otras aún no saben hablar. Por todo lo vivido, si algo he aprendido es esto: nunca es tarde para recuperar la voz, porque el amor no significa cederlo todo, ni la familia justifica el silencio. Cuidar de una misma, a cualquier edad, no es egoísmo, es la forma más profunda de dignidad. Esta historia no trata solo de mí, es la historia de tantas mujeres que dieron, confiaron y callaron. Pero también es prueba de que el dolor no tiene por qué ser final, puede ser semilla, y sí, nos pueden quitar cosas, pero hay algo que ni el tiempo, ni los papeles, ni la traición pueden quitar: la capacidad de amar y de volver a empezar. Porque aunque nos quemen el jardín, si el corazón sigue vivo, la vida florece otra vez. Si esta historia le tocó el alma, no cierre el video todavía. Tal vez usted también guardó silencio cuando debió alzar la voz. Tal vez le arrebataron algo y aún así eligió no romperse. Suscríbase. Compártala con quien aún cree que callar es rendirse. Y dígame, si puede, ¿qué fue lo último que defendió sin levantar la voz? Porque esto no es solo un relato, es una invitación para que usted también pueda contar la parte de su historia que aún no ha sido escuchada. Aquí su voz importa. Y puede ser justo lo que otra persona necesita para empezar a hablar. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.